Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Dice allí la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Gloria al Señor. Puede ponerse cómodos, hermanos. Continuamos con nuestra serie expositiva, la cual es la vivificación, es andando, viviendo en el Espíritu. Y el sermón de esta noche es el fruto del Espíritu, la evidencia de una vida vivificada, hermanos. Esta es nuestra enseñanza en esta noche. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, nos habla de este tema tan importante, sobre todo porque nosotros vivimos en una época donde el cristianismo suele medirse por actividades, ministerios, dones espirituales, experiencias emocionales. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el Espíritu Santo nunca presenta estas cosas como una evidencia principal de la vida espiritual. El apóstol Pablo dirige la mirada hacia algo mucho más profundo, hermanos, y lo que nos presenta esta parte de la Escritura es el carácter, hermanos, el carácter del creyente. Así que en la serie sobre la vivificación hemos visto que el Espíritu produce vida donde antes había muerte. También que somos llamados a andar o caminar en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu, a orar por el Espíritu. Y en esta noche llegamos entonces a la consecuencia inevitable de esta vida en el Espíritu, que es el fruto del Espíritu. Así que veremos que no se trata de un esfuerzo espiritual, no es simplemente una mejora de la conducta, es la manifestación visible de la vida en Cristo en nosotros. Así que, hermanos, cada creyente no produce fruto para obtener salvación, produce fruto porque es la evidencia de que ha sido salvo y que ha sido regenerado. Hermanos, la fe sola, hermanos, justifica, pero la fe que justifica jamás permanece sola. Cuando nosotros hemos sido justificados, vamos a llevar ese fruto y a manifestar ese fruto en nuestras vidas. Y la idea principal de nuestro tema es la vivificación producida por el Espíritu Santo se manifiesta inevitablemente en un carácter que refleja a Cristo. Y este punto es bien importante, hermanos, lo que vamos a ver, porque cuando vemos el fruto se está refiriendo, y cuando nosotros miramos ese fruto lo vamos a encontrar en Cristo Jesús. Así que el propósito de la enseñanza es poder mostrar que el verdadero crecimiento espiritual no consiste principalmente en hacer más cosas para Dios, sino en permitir cada día y someternos cada día para que el Espíritu Santo progresivamente nos conforme al carácter, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y esta carta Pablo la escribe a las iglesias que estaban siendo seducidas por el legalismo, o sea, ellos querían volver a las prácticas de la ley. Algunos enseñaban que la santidad dependía solamente del cumplimiento de la ley, pero el apóstol Pablo responde mostrando dos caminos totalmente diferentes. Uno, que es la carne, él habla de las obras de la carne, el fruto del Espíritu, y el otro es el Espíritu. Así que no existen tres opciones en ninguna manera. Toda persona vive dominada por una de ellas, o por la carne o por el Espíritu Santo de Dios. Así que él presenta ese contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Así que hay una diferencia enorme. Las obras, hermanos, son producidas por el hombre. La diferencia es que las obras de la carne son producidas por el hombre, pero el fruto del Espíritu Santo es producido por el Espíritu Santo. No es una fuerza humana, no es absolutamente ningún fruto o ninguna fuerza que el hombre pueda tener humanamente y pueda producir algo que la naturaleza humana no puede producirla. Así que vamos a ver dentro de este encabezado, hermanos, esta enseñanza. Primero, el fruto del Espíritu tiene su origen en el Espíritu Santo. Segundo, que el fruto del Espíritu refleja el carácter perfecto de Dios. Y tercero, pues que el fruto del Espíritu Santo demuestra nuestra libertad del Evangelio.
Y el primer punto es: el fruto del Espíritu tiene un solo origen y es el Espíritu Santo. Así que antes de describir esas 9 virtudes que hay allí, hermanos, Pablo nos dirige hacia el origen. Y esto es fundamental porque si olvidamos quién produce el fruto, vamos a terminar intentando fabricar con nuestras propias fuerzas lo que solo Dios puede crear. Así que la santidad nunca comienza por un esfuerzo humano, comienza en la obra soberana del Espíritu Santo en el corazón de cada regenerado. Así que esto nos lleva a una pregunta. ¿Tengo estas virtudes? Hoy debemos preguntarnos en esta noche si tenemos estas virtudes, y no solamente si tenemos, sino poder mirar a través de la palabra de dónde provienen estas virtudes. La Escritura nos dice allí, en el versículo 22, más el fruto del Espíritu. Así que es muy claro, no necesitamos ir muy lejos para saber que el apóstol Pablo está utilizando aquí que ese fruto, este fruto, hermanos, que en griego es karpos, y está en singular, no son frutos, sino nos indica una unidad. No son nueve frutos diferentes, hermanos, en ninguna manera. Es un solo fruto compuesto por varias manifestaciones. Así que, hermanos, todas estas virtudes forman una sola vida, y el Espíritu no desarrolla indistintamente algunas. Es bien importante entender esto, que estas características del fruto del Espíritu no se desarrollan indistintamente, sino que es un solo fruto que a medida que una se desarrolla, la otra también se va a ir desarrollando. Así que todas estas virtudes entonces forman una sola vida que el Espíritu desarrolla y produce de esta manera el carácter de Cristo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice fruto? Porque el fruto posee, hermanos, el fruto es, como les decía anteriormente, es evidencia de vida. Un árbol, hermano, jamás produce frutos si está muerto. Solo quien tiene vida produce frutos. Nosotros vemos, por ejemplo, muchos árboles, la gente los construye de plástico, tiene hojas, tiene muchas cosas, y parecen que tuviera vida, pero realmente ese árbol no tiene ninguna vida. Así que, hermanos, es algo pintado, es algo que imita, pero nunca es real. De igual manera, hermanos, la religión el hombre religiosamente puede como equipararse, puede manifestar ciertas conductas externas, pero que solamente... hermanos, debemos entender, puede manifestar algunas cosas externas religiosamente, pero eso no quiere decir que sea realmente el fruto del Espíritu Santo. Solo el Espíritu puede producir esa transformación. El Señor Jesucristo dijo en San Mateo 7:16, por los frutos los conoceréis. Así que la vida cristiana está marcada por frutos, por evidencias. Y este es el origen entonces del fruto. El fruto del Espíritu tiene un solo origen, el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos ser convencidos de que no existe en nosotros ninguna fuerza, ningún poder que vaya a producir esto que dice la palabra: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas veces la gente se atribuye, yo soy salvo porque yo creí, la fe es mía. Pero la fe no es del hombre. La fe es un fruto, una evidencia ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Primero tiene que ocurrir la regeneración, Dios quitar el corazón de piedras, hacer esa circuncisión, quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne, y nos da esa fe por el Espíritu para creer en el Señor y venir en fe y arrepentimiento delante de Él. Así que el apóstol Pablo no dijo dones, por sus emociones, por sus ministerios, por sus frutos. No, realmente es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, el fruto es algo que crece y se va desarrollando lentamente. Dios, por el Espíritu Santo, coloca este fruto en nosotros, hermanos. Pero así como una planta hay que regarla y continuamente va a crecer, y nosotros no sembramos una planta hoy y mañana recogemos frutos. Eso no se puede. Sembramos una planta y comenzamos a cuidarla, a cultivarla.
y ella se va a ir desarrollando y luego va a producir fruto. Así que existe un proceso, lo mismo en la vida cristiana. El Espíritu Santo ha colocado estas características, este fruto en nosotros, pero ellos se van a ir desarrollando a medida, hermanos. Segunda de Corintios 3:18 nos recuerda que somos transformados de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3:18. Y esto nos señala entonces que la vida cristiana es un proceso. Dice, por tanto nosotros, todos mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que claramente nos está advirtiendo el apóstol San Pablo que nosotros crecemos paulatinamente, vamos siendo transformados, conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo que nos exponemos cada día a la palabra del Espíritu. Así que, hermanos, somos transformados de gloria en gloria, no de un solo golpe ni instantáneamente, sino que el proceso es continuo. Pero de todas maneras se evidencia, de la vida debe manifestar esa evidencia del fruto del Espíritu Santo. Ahora, el fruto depende de permanecer siempre unidos a nuestro Señor Jesucristo. La vida en el Espíritu, la vivificación, la vida en el Espíritu depende de nuestra permanencia, de nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo. Si leemos San Juan 15:5, dice la palabra allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así que estamos viendo claramente que el fruto del Espíritu Santo depende de permanecer unidos a Cristo. Y eso es una verdad y una realidad. Quien ha sido transformado, quien ha sido convertido, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo une a Cristo. Y en la medida que estamos unidos a Cristo, estamos como hoy exponiéndonos a la palabra, creciendo, edificándonos, fortaleciendo, usando los medios de gracia para crecer. Así que el Espíritu Santo va obrando y perfeccionando en nosotros. Estas características se van a ir desarrollando, se van haciendo más fuertes, más plenas, más evidentes cada día. Nosotros podemos ver un árbol cuando comienza a echar los primeros frutos, echa flores y luego esa flor se va a convertir en un fruto que comienza muy pequeño. Pero él va a ir creciendo, va a ir madurando y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Por el Espíritu ha puesto en nosotros este fruto, pero ella se va a evidenciar a medida que nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Así que nadie va a producir un fruto solamente por una disciplina, no, lo producimos porque permanecemos en nuestro Señor Jesucristo. Esa dependencia, esa permanencia y esa unión con Cristo nos lleva a ello, hermanos. Así que Dios realmente no está interesado en que nosotros parezcamos espirituales, sino lo que realmente el Señor quiere es que seamos verdaderamente espirituales. No maquillar el corazón. O sea, lo que hace Dios no es maquillar el corazón, sino transformar el corazón, transformar la vida. Así que el Espíritu, hermanos, no produce un carácter cualquiera, ni virtudes aisladas de ninguna manera. Produce en nosotros la misma imagen de Jesucristo. Lo que nosotros estamos leyendo aquí en Gálatas, dice el fruto del Espíritu. Cuando nos habla de ese fruto, es la misma naturaleza, la misma imagen de Cristo. Y ahora veremos qué clase de fruto nace, hermanos, cuando el Espíritu gobierna el corazón. Así que después de mostrarnos el origen del fruto, que solamente por el Espíritu Santo, Pablo va a describir su contenido. Y ese es el segundo punto. El fruto del Espíritu refleja el carácter perfecto de Cristo. El fruto del Espíritu nos va a reflejar el carácter perfecto de Cristo. Y hermanos, y quiero insistir en algo, nosotros no podemos dar frutos sin el Espíritu Santo.
humanamente. Por eso cuando las religiones llevan al hombre a descansar su salvación en ellos, el hombre se va a cansar, el hombre se agota, el hombre en su fuerza humana trata y trata y trata por llevar el fruto, por manifestar, y no puede humanamente. Porque solamente esta es una obra del Espíritu en nosotros. Y solamente el regenerado, el convertido, puede manifestar ese fruto. Así que eso lo lleva a uno a confrontar esa verdad y esa realidad. Porque si en mí no hay ese fruto, entonces tengo que venir en arrepentimiento y fe delante del Señor, confesar mis pecados y pedirle que me perdone y me salve y me selle con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, estas 9 virtudes, Pablo no habló de ellas como unas cosas al azar o independientes en ninguna manera. Lo que nos muestra, hermanos, es siempre el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu es, en esencia, Cristo viviendo y manifestándose en su pueblo. Esa es la vida de Cristo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo es la vida de Cristo en nosotros. Por eso el objetivo de la vida cristiana no es simplemente ser nuestra mejor versión. Jamás. Mucha gente está buscando la mejor versión de sí mismo. Pero, hermanos, nosotros no podemos de ninguna manera. Como le decía anteriormente, pueden buscar la mejor versión de sí mismos, pero el Señor dijo, separado de mí nada podéis hacer. Sin el Señor no podemos nada. Así que, hermanos, el objetivo no es simplemente, hermanos, tener una vida cada día perfeccionada, sino que el objetivo y la meta del fruto del Espíritu Santo es conformarnos cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las virtudes que tenemos aquí en Gálatas 22 y 23, hermanos, todas estas fueron perfectamente manifestadas en nuestro Señor Jesucristo. O sea que en la medida que nosotros crecemos en la gracia, en el conocimiento, nos llenamos del Espíritu Santo, manifestamos el fruto, allí vamos a manifestar que nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo. Así que el fruto no es otra cosa que Cristo siendo formado en nuestros corazones, hermanos. La palabra dice en Gálatas 4:19. Allí nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo, hablándonos del fruto, que el fruto no es otra cosa que Cristo siendo formado en nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. Así que el apóstol Pablo, toda la preocupación es que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, su iglesia comprada, pueda manifestar el fruto del Espíritu Santo, que no es otra cosa más que Cristo siendo formado en nuestros corazones, como dice ahorita, leímos en Corintios. Exponiéndonos a Él como mirándonos en un espejo, vemos la transformación de gloria en gloria. Esa transformación progresiva, esa santificación progresiva, esa madurez progresiva en la vida de cada creyente. Ahora, volviendo a Gálatas 5:22, nos dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Ahora bien, aquí nos dice que el fruto del Espíritu es el amor. Bien, vamos a mirar Efesios 5:2. ¿Qué nos dice Efesios 5:2? Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que nos muestra aquí entonces, hermanos, que el amor te dice la palabra, que el fruto del Espíritu es amor. Ahora, el amor de Cristo no fue un amor sentimental, fue un amor sacrificial, hermanos. Por eso dice la Escritura que nosotros
Debemos amar a nuestros hermanos sacrificialmente. El marido, a la esposa sacrificialmente. Y este es el verdadero amor. Ahora, si recordamos que nos dice Corintios el amor no hace nada que indebido. El amor no es orgulloso, no es jactancioso, no se centra en sí mismo. No busca lo suyo, o sea, no es egoísta. Él siempre está pensando en los demás. Ese amor lo llega a negarse a uno mismo. O sea, Cristo nos amó tanto que se negó a sí mismo, renunció de su gloria, hermanos, y vino a esta tierra y se humilló porque nos amaba. Y dice, y nadie tiene un amor mayor a este que uno de su vida por sus amigos, por sus hermanos. Así que lo que vemos es que el fruto del Espíritu Santo es un amor totalmente diferente al amor caído, que es un amor egoísta, que es un amor que primeramente piensa en él, que es un amor que no está dispuesto a darse, a rendirse y entregar su vida. Es algo totalmente diferente. Por eso el Señor cuando dice no unáis en yugo desigual, porque ese amor nunca va a ser sacrificial, nunca. El verdadero amor, el que es sacrificial, el que lo da todo, el que no es orgulloso, no es vanidoso, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. Bueno, recordemos que nos dice esta clase de amor. ¿Ya lo encontraron? Capítulo 13 de Primera de Corintios. Y comienza diciéndonos en el versículo 4. El versículo 4 nos dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido porque es sacrificial, hermanos. El amor es sufrido porque es sacrificial. Es benigno. Recuerde que el fruto del Espíritu es benignidad. El amor no tiene ¿qué? Envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza en la injusticia. Mas se goza ¿de qué? De la verdad. Esta verdad, hermanos. Todo lo sufre, lo cree, todo lo espera y lo soporta porque el amor nunca deja de ser. Así que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo es un amor sacrificial, es sufrido. Él es benigno, es bueno. Él no tiene envidia, no está en competencia con nadie. Él se está dando. El amor no se jacta, no es altivo, no hay envanecimiento, no hay por qué enorgullecerse. Él no va a hacer nada indebido, no va a dañar a la otra persona. Él no busca lo suyo, él piensa primeramente en quién, en su prójimo, como Cristo pensó en nosotros, se despojó, sufrió, sacrificialmente fue y lo dio por amor a nosotros. No está haciendo nada indebido, no está buscando lo suyo, no sé qué, no se irrita, no guarda el rencor de ninguna manera, no se va a gozar en las cosas injustas, más se va a gozar en qué, en la verdad. Así que este amor es el amor que nunca dejará de ser. ¿Y por qué nunca deja de ser este amor? Porque es un fruto de ¿qué? Porque el amor es fruto de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos selló para siempre con su Santo Espíritu. Así que este amor permanece. Lo que hace es que Él va creciendo, Él va desarrollándose, Él va manifestándose cada día más y más. Así que, hermanos, este amor, hermanos, nos muestra que Cristo nos amó tanto que Él amó a los indignos, vino a buscar, descendió y vino a buscar a los perdidos y se entregó su vida por nosotros porque éramos sus enemigos. Así que el Espíritu produce en nosotros este amor sacrificial que brilló perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. Así que el fruto del Espíritu Santo no va a presentar algo que no estuviera en Cristo. Por eso, hermanos, como les dije anteriormente, el fruto del Espíritu Santo es Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, conformándonos a esa imagen cada día.
Así que este es el fundamento de todas las demás virtudes. De todas las demás virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y no es un sentimentalismo. Nosotros acabamos de ver que en Corintios no hay ninguna clase de sentimentalismo acerca del amor, sino que es una decisión santa de buscar el bien del otro. Y Cristo nos mostró esto en la cruz. Romanos 5:8 dice que Cristo murió cuando nosotros aún éramos pecadores. Así que no es un sentimiento, hermanos. Es una decisión siempre de buscar el bien de los demás. Así que el creyente está manifestando siempre el bien. Nosotros estamos viendo el Sermón del Monte los domingos y vemos ya cómo ya entramos a ver el misericordioso mostrará ¿qué? Misericordia. El que ha recibido justicia, ¿qué manifestará? Justicia. El que ha sido perdonado, ¿qué hará? Perdonará. Hermanos, ¿verdad? Entonces entramos luego y se nos va a decir, ustedes son la luz ¿de qué? Del mundo. O sea, no pueden manifestar otra cosa, porque han sido transformados, han sido convertidos y tienen el Espíritu Santo de Dios. También dice la Escritura que es el Espíritu de Cristo. Así que el Espíritu Santo va a manifestar y reflejar la vida de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo. El Sermón del Monte manifiesta el carácter de los hijos de Dios, de aquellos que han sido regenerados. El Espíritu Santo es eso. Por medio del Espíritu de Dios manifestamos ese carácter. Así que manifestamos este amor misericordioso, perdonador, compasivo, este amor que no se goza en la injusticia, sino en lo justo, en la verdad. Y es equiparable, lo mismo que estamos viendo en el Sermón del Monte. Pero aquí nos lo está describiendo como la obra perfecta, gloriosa, poderosa y de principio a fin acerca del Espíritu Santo. Así que lo que vemos este amor aquí es el amor que Cristo nos mostró. Y es de la misma manera que Cristo quiere que nosotros manifestemos ese amor, manifestemos ese fruto de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, volviendo a nuestro texto, dice aparte del amor, un día pues tendremos más tiempo para profundizar en él. Trataré de hacer al menos una introducción en cada característica. Después del amor sigue el gozo. Mas el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Y ahora nos dice que es gozo, hermanos. Y miremos Hebreos 12:2. Y allí nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, noten algo. ¿Dónde encontró Cristo el gozo? En esta parte. Cristo no encontró su gozo en circunstancias favorables. Míralo bien. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que el Señor Jesucristo no está encontrando su gozo en circunstancias favorables. Todo lo contrario, hermanos. Él está encontrando el gozo en cumplir el propósito de redentor del Padre, aun cuando ello implicó el sufrimiento, la tortura y la muerte. Ahora, esto es bien importante. ¿En dónde encuentra el creyente el gozo? Hermanos, muchas veces hay creyentes, yo no sé si no entienden o no sé de qué manera, pero he conocido personas que se dicen ser de Cristo, hermanos, y para ellos el gozo es tener salud, el gozo es tener una economía sólida, el gozo no es tener problemas, ¿sí? Tener una vida totalmente tranquila, pero el gozo del Espíritu Santo, y ellos necesitan eso. Ellos necesitan alguna motivación, o sea, digámoslo en el sentido positivo,
algo que les motive y que les llene de gozo, que les llene de ánimo, que les llene de fuerza, de voluntad, hermano, de muchas cosas. Pero la Escritura nos dice algo totalmente opuesto. El gozo del Espíritu, el gozo, dice que gozo. Cuando nosotros leemos en Habacuc, por ejemplo, cuando Dios le dice a Habacuc que iba a traer destrucción y todo lo que habían cultivado, acumulado, todos sus bienes, todo iba a ser destruido, iba a ser llevado, robado y no iba a quedar sino ruinas. Y él dice, aunque todo esto falte, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios ¿de qué? De mi salvación. O sea, soy consciente, él está diciendo, dicho de otras palabras, déjeme traducirlo. Señor, aunque yo sé que vamos a quedar sin nada, esa no es la fuente de nuestro gozo. La fuente de nuestro gozo eres tú, el Dios ¿de qué? De nuestra salvación. Me alegraré y me gozaré en el Dios ¿de qué? De mi salvación. ¿En qué se alegraba Cristo? Cristo, aunque tenía que enfrentar circunstancias desfavorables, el dolor, la muerte, el rechazo, el menosprecio, la tortura, dice que él tenía gozo. Y ese gozo, hermano, era ¿por qué? Porque él iba a llevar muchos hijos a la gloria. Por medio de ese sufrimiento, él nos daría la salvación y la vida eterna. Así que Cristo fue gozoso a la cruz, aunque tuvo un momento duro, tremendo, pero dentro de él este gozo se manifestó. Así que, hermano, nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos ha dado gozo y nosotros no podemos vivir, hermanos, como creyentes que no tienen esa alegría y ese gozo eterno de la salvación y la vida eterna. Nosotros no necesitamos cosas exteriores que vengan a producir gozo en nosotros. Nosotros necesitamos en la palabra de Dios, la oración, el humillarnos cada día delante del Señor y pedirle que ese gozo cada día crezca en nosotros, aún en medio de todas las adversidades podamos tener ese gozo. La Escritura nos dice, gozaos en vuestras tribulaciones. Dice también Santiago, Dice que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en muchas tribulaciones. Pedro también nos dice que tengamos mucho gozo cuando estemos en tribulaciones. ¿Por qué? Porque este gozo es una obra, una característica, una virtud del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros como el fruto del Espíritu de Dios. Así que nosotros encontramos gozo en la palabra. Fueron oídas tus palabras y yo las comí y me fue por gozo y alegría ¿de qué? De mi corazón. Así que ustedes se sienten en algún momento que no hay gozo, no hay alegría, pues ve a la fuente de gozo, la palabra, la oración, allí te deleitarás y acrecentarás ese gozo. Y recuerda, en medio de la tribulación y la aflicción, el gozo es una virtud del Espíritu Santo de Dios. Así es que ese gozo es el gozo de Cristo gobernando en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, aún en medio del dolor, aún en medio de la adversidad. Así que este gozo no depende de circunstancias adversas o negativas ni positivas. Este gozo depende, hermanos, que de nuestra unión con Cristo Jesús, porque nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha librado de la muerte y nos ha dado salvación y vida eterna. Bien, volviendo a nuestro texto, Gálatas 5, 22, después nos dice que después del amor y después del gozo viene la paz. Y Efesios 2:14 nos recuerda. Efesios 2:14. Dice allí, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Cristo es nuestra paz, hermanos. Jesús no solamente predicó la paz, Él es nuestra paz. Por su sangre Él nos reconcilió al hombre con Dios. Además, durante su ministerio, nunca Jesucristo perdió la calma, hermanos, porque descansaba perfectamente en la voluntad del Padre. Así que el Espíritu de Dios nos hace participar de la paz que Él compró. Así como hay gozo, también hay ¿qué? Paz, hermanos.
Y esta paz, vuelvo, insisto, así como el gozo, no es porque no haya no es porque haya ausencia de conflictos, todo lo contrario, porque nos muestra que Cristo en medio de su conflicto tuvo gozo. Pablo dice en medio de su conflicto, de sus luchas, yo estoy dispuesto a morir con Cristo. Nadie me puede quitar mi gozo de ser fiel hasta el final. Así que, hermanos, esta paz no es ausencia de conflictos en ninguna manera. Es el descanso en la soberanía de Dios. ¿Qué es eso? Que Dios controla todas las cosas. Mientras que los discípulos estaban angustiados en la tormenta porque la barca parecía hundirse en medio de la tormenta, Jesucristo descansaba. Jesucristo dormía, hermanos, y ellos lo despertaron porque ellos tenían miedo. Señor, no te da cuidado que perecemos. Y eso es una enseñanza maravillosa porque nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a descansar en la soberanía de Dios. Dios está al control de todas las cosas. Así que esta paz, hermanos, es la paz que Cristo nos concedió al reconciliarnos con Dios el Padre. Por naturaleza nosotros éramos enemigos de Dios, hijos de ira y enemigos de Dios. Pero al Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario y concedernos el perdón, la salvación y la vida eterna, pues Él quitó lo que había en medio. Nuestro pecado traía división entre Dios y los hombres, creó nuestra enemistad, creó nuestra separación. Pero al Señor Jesucristo morir y perdonar al pecador y justificarlo, pues aquello que nos separaba de Dios, esa medianía fue quitada. Y hemos sido reconciliados, así que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo es el príncipe de paz. Así que vemos entonces que Cristo es la paz. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la paz de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que lo que estamos evidenciando, el fruto del Espíritu, no es más que Cristo en nosotros. El fruto del Espíritu es cada día trabaja en nosotros el Espíritu y cada día se van a desarrollar esas virtudes, esas cualidades. ¿Para qué? Para conformarnos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cada creyente debe estar empeñado, debe estar concentrado, como dice la Escritura, ocupados en vuestra salvación. ¿Para qué? Para crecer en esa gracia, en ese conocimiento, para que ese fruto del Espíritu Santo cada día madure, cada día crezca en nosotros, podamos cada día parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, debemos nosotros siempre vivir bajo esa paz. Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que cada creyente que tiene el Espíritu de Dios, ese creyente tiene paz en su corazón y esa paz va a gobernar. Va a tener problemas, dificultades, adversidades, momentos muy difíciles, pero él va a ir a oración, él va a ir en ayuno, oración y se va a humillar y Dios y la paz de Dios va a gobernar su corazón y no lo va a dejar andar en locura, en desvarío, hermanos. Así que esto debe llevar a examinarnos sinceramente, cuidadosamente, que realmente, si es el Espíritu de Dios el fruto el que está en nuestra vida y que cada día nos hace parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar ahora al siguiente, volvemos en otro texto, versículo 22, la paciencia. Primera de Pedro 1:23, 2:23, perdón. Y tenemos a Cristo aquí, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga fielmente. Hermano, nuestro Señor Jesucristo soportó burlas, le escupieron en la cara, lo traicionaron,
lo golpearon, le hirieron su cuerpo, lo llagaron, lo hirieron, le cometieron toda clase de injusticia, de calumnia. Pero Jesucristo nunca, hermanos, perdió el dominio de sí mismo. Nunca Él respondió pecaminosamente. Dice la Escritura que el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. O sea, vemos que lo están maldiciendo, pero Él no respondió de la misma manera. Vemos que lo amenazaban, pero Él no amenazó, sino que encomendaba la causa al que juzga fielmente. Así que tenemos a Cristo mostrándonos la virtud de la paciencia para poder soportar las cosas que humanamente no se pueden soportar. Entienda esto. Este es el fruto del Espíritu Santo. Humanamente el hombre no puede soportar lo que le hicieron al Señor, ni se pueden soportar las cosas más simples. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, se requiere de esta virtud, de esta característica del Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu de Dios, hermanos, Él no va a poder resistir absolutamente nada, será impaciente, todo lo contrario, todo lo opuesto. No resistirá absolutamente nada, responderá maldición con maldición, responderá amenaza con amenaza, golpe con golpe, herida por herida. Pero nos dice de nuestro Señor Jesucristo que Él no maldijo, que Él no amenazó. Antes dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Él nunca perdió entonces el dominio de sí mismo, nunca respondió pecaminosamente. Así que el Espíritu de Dios lo que hace es que produce en nosotros la paciencia que Cristo manifestó durante toda su pasión. Por eso debemos pedir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que cada día nos ayude a desarrollar estas virtudes, que cada día nos ayude a desarrollarlas. Hermanos, que podamos responder al mal sin pecado, que podamos soportar el mal sin pecado como Cristo lo soportó, que permaneció santo, que podamos responder ante una amenaza, no amenazando, ante un insulto, no insultando, que podamos responder pasando por alto la ofensa. Se nos dice que todo hombre sea pronto para oír y tardo, ¿para qué? Para airarse. Se nos dice que nosotros debemos pedirle al Señor. Mira lo que nos dice aquí. Vamos a ir ahí en donde estamos, en Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal ¿qué? Amor. Amor, hermanos. Así que tenemos aquí el dominio propio, la paciencia. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, el dominio propio y la paciencia? Sobre todo en este mundo en que vivimos, un mundo lleno de tanta maldad, de tanta ira, de tanto enojo, de tanta controversia, de tanto insulto, de tanta violencia, de tantas contiendas, hermanos, de tantos enojos, de tantas divisiones. ¿Cuánto necesitamos la paciencia para soportarnos unos a otros? El Señor dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que esto es una realidad, hermanos. Debemos examinar bien a la luz de la Escritura si verdaderamente el fruto del Espíritu está siendo manifestado en nuestras vidas.
Y vamos a dejar hasta acá el fruto del Espíritu. Miraremos la segunda parte el próximo jueves, si Dios nos da la vida. Así que, hermanos, el Espíritu produce en nosotros esta paciencia que se manifestó en Cristo. Así que miremos, examinemos. Ahora, como les dije anteriormente, podemos tener el Espíritu de Dios, sí, pero nosotros debemos perfeccionar la santidad, perfeccionarnos cada día. Y ese fruto tiene estas características. Así que ellas deben cada día manifestarse, crecer, madurar, fortalecerse. ¿No se ha puesto a pensar de pronto por qué Dios permite que muchas personas se levanten contra usted, hermano? Que tengan muchos pleitos, conflictos, y usted dice, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, Dios te está probando. Dios va a probarnos a nosotros en esa paciencia. Estamos enfermos, necesitados, oramos, no viene la respuesta, no viene la ayuda, pero ¿qué pasa? Dios nos va a probarnos en esa paciencia. Que hay personas difíciles de tratar, difíciles de llevar, pero debemos entender que Dios es soberano y Dios está colocando esa persona ahí. ¿Para qué? Para probarme y para madurarme y para fortalecerme, para que esa paciencia, hermanos, sea una paciencia fuerte en mi vida, para que aprenda a ser más como Cristo, que soportó aún hasta la muerte, el vituperio, lo escupieron y le hicieron toda clase de vejámenes, y el Señor lo que hacía era encomendarlo todo al que juzga fielmente y no actúa en pecaminosidad. Así que Dios está permitiendo, a ver si vamos a actuar nosotros en que pecaminosamente. Que otros se salgan de casillas, nosotros no podemos. Nunca dejes tu lugar, dice el Señor. Así que, hermanos, la paz, la paciencia son virtudes del fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene paz y tiene paciencia, dígame una cosa, si usted tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, esto es una riqueza, esto es un tesoro, hermanos. La gente con dinero quiere tener paz, quiere tener alegría, pero no la tienen. No existe ninguna suma de dinero que le pueda dar al hombre una paz duradera, un gozo, una alegría profunda que gobierne y domine su corazón. No. Solo el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu de Dios nos puede dar esta paz, hermanos, este gozo, esta paciencia, esta fortaleza, solamente. Así que esta enseñanza es muy buena, hermanos. La vida en el Espíritu, la vivificación. Si hemos sido vivificados, vivimos en el Espíritu y podemos verlas en nosotros. Y que cada día ellas progresan en nosotros, en nuestra vida. Hermanos, la paciencia, dime una cosa, piensa en algo. ¿Habrá alguna manera en que la paciencia se desarrolle que no sea algo adverso? ¿Que no sea algo que no nos guste a nosotros? ¿Habrá algo que la paciencia se vaya a desarrollar y madurar a llegar a la medida de Cristo con algo que no nos guste a nosotros y que no sea algo que nos cause incomodidad? Jamás. Jamás, hermanos. Será con todo aquello que no nos gusta, que nos causa incomodidad, en lo cual Dios va a ejercitar ¿qué? Nuestra paciencia. Así que mire qué va a hacer. Miremos qué vamos a hacer. No vaya a decirle, uy Dios, yo no quiero paciencia, porque no quiero dificultades. No, hermanos. Necesitamos la paciencia. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, y por enseñarnos, bendito Dios, que quien ha sido vivificado, quien anda en la vida, en el Espíritu, es una vida fruto de la unión con Cristo, quien ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu de Dios, que se manifiesta en 9 características que cada creyente ha de ir desarrollando cada día
madurando, forjando, como nos dices tú en tu palabra. Cada día, como mirándonos a un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Señor, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por ese fruto precioso y maravilloso que tú nos has dado. Señor, te pedimos que tú nos ayudes cada día a depender de ti, de los medios de gracia, para crecer cada día en esa gracia, para que estas características, estas virtudes del Espíritu, cada día puedan ser manifestadas, ejercitadas, maduradas en nuestra vida espiritual, Señor, para que cada día podamos ser mayormente conformados a tu imagen, a tu semejanza. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuán frágiles y débiles somos. Ayúdanos a reconocer, Señor, que necesitamos cada día crecer en ellas, que necesitamos cada día ejercitarnos en ellas. Muchas veces no nos gustan las cosas difíciles, las cosas que demandan ser pacientes. No queremos soportar, no queremos esperar, no queremos sobrellevar, no queremos enfrentar, no queremos vivir muchas circunstancias. Pero ¿cómo el fruto del Espíritu Santo se manifestará en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a ser glorificados si no soportamos con paciencia? Porque el ejemplo de la paciencia eres tú. El ejemplo del gozo eres tú, de la paz eres tú, Señor. Y del amor eres tú. Gracias, Señor, por enseñarnos. Te pedimos que cada día derrames más y más amor en nosotros por tu Espíritu Santo. Mayor y mayor gozo por tu Espíritu Santo y por tu palabra gloriosa, Señor. Que cada uno de nosotros pueda vivir con gozo, teniendo el Señor en su corazón y el Espíritu de Dios en su vida. El gozo del cristiano no depende de que se ría toda hora, esté riéndose con una carcajada. El mundo se ríe, pero la alegría del mundo se convierte en tristeza. El gozo del creyente es totalmente diferente. Él tiene gozo porque tiene paz, porque ha sido perdonado, porque ha sido justificado, porque ahora es gobernado por el Espíritu Santo y no por el pecado, porque ahora tiene el gozo de su Salvador, porque ha prometido salvación, perdón y vida eterna y seguridad de salvación. Señor, que cada día podamos experimentar y vivir el gozo de nuestra salvación, Señor. Y este gozo no depende, Señor, de la nulidad de las circunstancias difíciles. Este es un gozo que se manifiesta aún en el dolor, en el sufrimiento, en la pena, en la pérdida, en las circunstancias adversas, Señor. Lo mismo que la paz tuya se manifiesta en medio de toda adversidad, Señor. Porque ella es nuestro árbitro, ella gobierna la mente y el corazón. Señor, ayúdanos cada día a experimentar ese gozo, esa paz, Señor, esa paciencia también, bendito Dios. Derrama más y más de tu poder por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fieles a ti y a tu palabra y a manifestar ese olor fragante de Cristo. Vivimos en un mundo donde la violencia es el pan de cada día, donde el ataque, donde todos contra todos, todos enemigos de todos, Señor. Pero la iglesia del Señor es una iglesia que manifiesta el amor de Cristo, que manifiesta la paz de Cristo, la paciencia de Cristo, el gozo de Cristo, en medio de un mundo agitado, violento, convulsionado, lleno de maldad, de odio, de guerra y de violencia. Hay un pueblo pacífico, hay un pueblo paciente, hay un pueblo, Señor, que es gobernado por ti y que puede manifestar la imagen de Cristo y las virtudes de Cristo. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, Señor. Y oramos por todos los hermanos afligidos, enfermos, necesitados, por todos nuestros seres queridos también, los hermanos que están recibiendo tu palabra en esta noche, que están conectados. Tú conoces sus peticiones, sus ruegos, sus súplicas, sus necesidades.
Oramos por cada una de ellas, Señor, que tú seas propicio a cada uno de tus hijos. Y te pedimos, Señor, que nos vuelvas a conceder el domingo para celebrar Santa Cena, estar juntos, reunidos y en armonía en Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.